mi tez trasera, en pos de memorar a través de nuestros oradores el rol que ha tenido la juventud radical a lo largo de los años, vamos a poder hundirnos en la historia, en el pasado, para poder seguir construyendo un mundo mejor, más igualitario y democrático. Es fundamental recordar los pasos que hemos ido dando en materia de derechos sociales, democráticos, la concepción de igualdad, viéndonos hoy sumergidos nuevamente en una época de racismo, desigualdad y falta de oportunidades. Hoy como radicales podemos hacerle frente desde la militancia a todos estos hechos desafortunados que ponen en riesgo la libertad y la seguridad de todos. Una vez dicho esto, en esta nueva oportunidad nos acompañan dos representantes de la juventud radical revolucionaria de aquel entonces, Miguel Ponce y Lucía Alberti. Miguel Ponce fue fundador de Franja Morada en la Facultad de Ingeniería de la UBA, ganando el Centro de Estudiantes Línea Recta y siendo el primer presidente de un centro de estudiantes que es radical de Franja Morada. Es ex candidato a diputado nacional, ex subsecretario de Industria y Comercio durante el gobierno de Alfonsín y actualmente coordina la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la UCR. Lucía Alberti fue responsable nacional de la JRT, Juventud Radical de Trabajadores, por el Gremio de Vialidad Nacional. Es diputada nacional con mandato cumplido, es presidente de ANUBA, Asociación de Naciones Unidas de Argentina, y actualmente coordina la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Nacional de la UCR. Hoy nos estarán comentando acerca de las cuestiones fundamentales de la militancia de ese entonces, de sus experiencias y vicisitudes, y el rol del militante radical en esa época. Le damos pie a que comience Miguel a hablar y lo escuchamos. Miguel. Mil gracias, mil gracias. Bueno, la cantidad de pedidos que ha habido sobre que por favor grábenla, por favor mándenla después, por favor viralicen, marca que objetivamente hay bastante interés en esto. Hay muchísimo, pese a que en este momento está viendo, les aviso, 4 o 5 Zoom en distintos, organizados por distintos grupos radicales, etcétera. Ustedes vieron que está todo muy activo. Pero me parecía importante por ahí, se dio las circunstancias, tal vez porque uno está un poco sensible. En mi caso, hace menos de una semana he sido abuelo por primera vez, y tal vez uno está sensible en estos, también durante la cuarentena, ¿no es cierto? Es como que nos sensibilizamos un poco más, y entonces muchas cosas del pasado como que las resignificamos. Y hace un rato un Gil puso cuestionamiento el tema de la AAA, el tema de nuestra clandestinidad, se asombró porque yo en la foto había puesto a Baroa, obviamente, y a mí, cuando estábamos clandestinos por la AAA, y tuvo que salir María Rosa Jurado a aclarar también, etcétera, como, bueno, y la verdad es que puso que un fundador de la JRR, y por eso me da pie para el inicio con esto, un fundador de la JRR le había dicho otra cosa respecto a lo que yo había puesto. Entonces yo le dije que no sabía quién era fundador de la JRR, porque allá por los 70, 71 yo entré a la JRR. La JRR ya existía, no somos fundadores, ni Lucía ni yo. Yo entré a una JRR que la dirigía Leopoldo Moró, Marcelo Stubrin, Mari Carmen Banzas, Cotino Siglia, Facundito Suárez Lastra, Mariano Belgrano, Quique Arana, el Chacho Rodríguez Fontán. Digo, creo que estaba Ferronato y Fantasía, Rol y Fantasía, digo algunos de los que existían cuando yo entré. Por lo tanto, cuando me hablan del fundador de la JRR, como hoy que alguien dijo erróneamente, supongo erróneamente, a lo mejor hay alguien que se considera fundador de la JRR, yo digo, de eso no puedo hablar porque yo entré a la JRR. Cuando entramos a la JRR, nacionalmente existían varios grupos. No existía la Junta Coordinadora Nacional. Estaba el MURA, en Santa Fe, con Changi, estaba el grupo En Lucha. Leopoldo nos decía, no, los amigos de Freddy no son JRR, son el grupo En Lucha, que en la ciudad de Buenos Aires tenía representación minoritaria en derecho, donde, bueno, Correa, el Flaco Ventureira, García Montiel, todos nombres que ustedes saben de la historia de la capital federal de aquel tiempo. Así que cuando entramos nosotros, cuando empezó a entrar gente, el planteo era, bueno, ¿en qué frente íbamos a militar? Yo lo andaba buscando a la JRR porque me había enterado a través de una publicación que había llegado a mis manos en la facultad,
inédito, a la sazón, dirigida por quien escribía sus editoriales, Alfonso Carrido Lura, que era Raúl Alfonsín, obviamente, en aquel momento presidente del Comité Provincia de Buenos Aires, pero estábamos en dictadura, recordemos, perdón, dictadura, dicta blanda, digamos las cosas como son, Onganía, Levingston, Lanuse, de ese tiempo estamos hablando. Muchos de los que están acá no habían nacido, particularmente los convocantes. Yo los andaba buscando porque, bueno, yo venía de otra formación. Yo había entrado a la facultad allá por el 68 y me habían elegido delegado del ingreso a la facultad. Me habían echado primero, luego logré entrar, bueno, etcétera, y había caído en cana en noviembre del 68, habíamos caído en cana una cantidad de tipos que estábamos en los cuerpos delegados. Yo era cuerpo de delegados del ingreso en la facultad. Había un año entero de ingreso. Para los jóvenes universitarios de hoy, sepan que había una prueba previa de preingreso que se daba en febrero, luego un año completo de ingreso y recién después entrabas a primer año. Recién después eras alumno de la facultad. En esa prueba previa de preingreso, bueno, a mí me echaron, después un expresidente del centro, por eso yo ahí me engancho con la historia de la línea recta, que es el nombre del Centro de Estudiantes de Ingeniería, Pepe Muchnik, me vuelve a hacer entrar y yo, lógicamente, apruebo. Entramos de 5.000 que nos anotamos en ese momento, 5.200, entramos 500 para hacer el curso de ingreso que duraba un año. En noviembre, cuando hacíamos una reunión de cuerpo de delegados de todas las facultades, en aquel momento los centros de estudiantes estaban intervenidos, como el de Ingeniería, donde había un agrimensor ligado a la Fuerza Aérea, o estaban disueltos centros, y armé un debate, cuerpo de delegados o centro de estudiantes. Yo integraba, porque no había centro de estudiantes, el cuerpo de delegados de ingreso a ingeniería. Y bueno, nos reunimos un día, caímos en cana todos y a mí me llevaron a Devoto. Así que yo todavía no tenía libreta de enrolamiento y ya estaba en Devoto. Cuando salí, obviamente ingresé a la facultad. Les recuerdo, la Facultad de Ingeniería está en Paseo Colón e Independencia, entre lo que eran las dos CGT de entonces, CGT Azopardo, esto le viene bien recordar a Cosou, que seguramente les sonará familiar, CGT Azopardo, donde estaba más bien la burocracia sindical de entonces, y CGT Paseo Colón. En el medio, la Facultad de Ingeniería, con lo cual había se cagaban a tiros, mucho volantazo todas las noches, etcétera, y demás, y nosotros ahí nos acercamos, digo, los que estábamos ingresando a la facultad, nos tentaba la cosa de la CGT de los argentinos, que era, insisto, que funcionaba donde estaba la gráfica, la Federación Gráfica, que allí en Paseo Colón. Y entramos ahí a concurrir, hacíamos reuniones de lecturas, ahí lo conocía Solari Irigoyen, ahí pasaba el gringo Tosco cuando venía a Buenos Aires, es decir, dirigencia que luego tendría roles fundamentales. Yo a partir de ese conocimiento y de lecturas, yo no venía de una familia de militancia radical, a diferencia de otros que después conocí, ingreso a la facultad y, bueno, entro cuando ocurre el Mendozazo, ocurre los movimientos de aquel momento, y yo entro de entrada nomás a lo que iba a ser la comisión reorganizadora del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Es decir, éramos delegados de los cursos de primer año, de segundo, de los distintos años, y nos reuníamos clandestinamente, por supuesto, en esa comisión de preingreso. En un determinado momento yo voy a medicina porque se hacía un acto por el Mendozazo y conozco a alguna gente que me dice JRR y me invitan. Después ya me invitan. Yo ingreso entonces desde otra formación. Nosotros, para que ustedes tengan idea, digo generacionalmente y sociológicamente, los que tienen mi edad y algo menos sabrán comprenderlo mejor que los de hoy. En aquel momento, ser joven y ser radical era casi una contradicción biológica. ¿Sí?
la izquierda era hegemónica, la JP acababa de surgir, estábamos con toda la influencia de la muerte del Che, de la lectura de Mao, acababa de ocurrir la primera y única derrota que tuvo el imperialismo en su historia, que era Vietnam. Por lo tanto, estábamos muy influidos por todo lo que ocurría a nivel mundial y el Mayo francés y todo este tipo de cosas que objetivamente marcaban un protagonismo de la juventud que yo siempre lo unifico con las cosas sociales. Digo, es el surgimiento del rock nacional, ya dije lo del Mayo francés, pero también era el amor libre. Yo siempre digo que a nosotros nos tocó vivir el único momento de real libertad en ese terreno, porque ya la sífilis se había terminado en términos de que era curable y todavía no había aparecido el SIDA. Así que objetivamente teníamos esta cosa de mucha libertad. Y objetivamente la juventud en ese momento se planteaba, y así lo creíamos, capaz de cambiar el mundo. Y entonces esa posibilidad de la búsqueda de un mundo más justo, de un mundo mejor, etcétera, hacía que la gran militancia se diera en estos campos que yo hacía referencia. Entonces, cuando veo que surge algo vinculado al radicalismo, entro a buscarlos. Y encuentro en medicina una asamblea donde alguien, no me acuerdo ahora quién, habla en nombre de la Juventud Radical Revolucionaria y en nombre, claro, existía esa JRR y hablaba alguien de derecho. En derecho existía una agrupación que se llamaba el MARU, a diferencia del MURA, ya lo dijo Changi creo la vez pasada, este era el MARU, Movimiento Auténtica Reforma Universitaria. Y en aquel momento nadie ponía la asociación entre agrupación estudiantil y partido político, nadie la ponía. Yo entro a participar de estas reuniones, me invitan, se hacían en la casa de Contín, del Vasco Contín, o se hacían en la casa, en la oficina del gordo Chacho Rodríguez Fontán, donde afuera había un cartel que decía Rodfongas, me acuerdo como si fuera, porque el viejo de Chacho tenía algún negocio vinculado a esto, y hacíamos reuniones los sábados a la tarde, o hacíamos reuniones en un local que luego sería comité por calle Muñiz, donde estaba La Peña y Aldo Padilla. Yo ahí lo conozco a Jorgito La Peña y me entero que también era de la facultad. Entonces, en un determinado momento, ya dentro de la JRR, resolvemos que íbamos a largar, así como estábamos en Derecho, ¿por qué no largábamos en Ingeniería? Y bueno, básicamente La Peña y yo inicialmente, la primera fórmula fue esa, resolvimos largar. ¿Cuándo largamos? Y largamos en el 72, y resolví, esto sí, personalmente fue así, porque era el único, no había otro militante, que íbamos a llamar, obviamente con un nombre propio a la agrupación, así como existía MARU, armamos APRU, Agrupación Pueblo y Reforma Universitaria. Franja morada, pero le agregamos Juventud Radical Revolucionaria. Es la primera agrupación estudiantil en identificarse políticamente en ese momento en la Argentina fue la Franja de Ingeniería poniendo Juventud Radical Revolucionaria. Las demás agrupaciones que eran el MOR, Movimiento de Orientación Reformista, era el FAUDI, Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda, era el TUPAC en Ingeniería, Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combatiente, era el FEN, Frente Estudiantil Nacional. Nadie ponía la identificación de partidaria con esto. ¿Y por qué lo hacíamos nosotros? Porque entendíamos que no podía haber un proyecto de facultad sin un proyecto de universidad, no podía haber un proyecto de universidad sin un proyecto de educación, y no podía haber un proyecto de educación sin un proyecto de país. Esta era la concepción nuestra, por lo tanto para nosotros teníamos que definirlo. Y además surgimos con un lema muy distinto al hegemónico de aquel tiempo. En aquel tiempo el debate era ni golpe ni elección, insurrección, o ni golpe ni elección, revolución. Y nosotros salimos con elecciones libres, sin proscripciones ni condicionamientos, camino a la liberación nacional y social de nuestra patria. Ese fue el lema de salida. Planteábamos elecciones, nos miraban como locos. ¿Ustedes se imaginan en la universidad plantear elecciones? Fuimos organizando en
hubo distintas etapas de esto. Obviamente se resuelve trabajar en los frentes donde la juventud trabajaba en ese momento: universidad, barrio y los trabajadores. Por aquel entonces, recordarán ustedes, Perón estaba en el exilio, la JP se empieza a organizar, ya para entonces surgen las organizaciones armadas, surgen Montoneros, FARC, ya existía el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, trotskista, que no tenía nada que ver con el peronismo. Insisto que en términos de juventud había mucho de este tema vinculado a la lucha armada, claramente. Y yo diría que había una muy fuerte influencia, insisto, de todo lo que tenía que ver con el Che, Castro, etc. Nosotros largamos entonces con estos lemas tan extraños de plantear elecciones y entendíamos por entonces de que había que dar una vuelta sobre lo que había sido históricamente el radicalismo en términos de el viejo enfrentamiento que venía de la historia, ¿no es cierto?, de peronismo-antiperonismo, y entendíamos que en un momento como en aquel entonces, insisto, ya estaba la NUCE, había ocurrido el Cordobazo, muy poquitos años atrás, y la juventud venía unida como sea, codo a codo, porque había un enemigo común. Resolvimos ahí entonces coordinar con otras organizaciones políticas argentinas y fundamos en el Savoy las Juventudes Políticas Argentinas, que debutaron un mes después en lo que fue la Marcha del Hambre, una marcha que tuvo un gran protagonismo dentro de distintas zonas de la capital federal particularmente, pero en San Telmo fue muy particular. Ahí logramos nosotros una solidaridad con la gente, con los vecinos que te guardaban cuando hubo mucha represión. Bueno, Juventudes Políticas Argentinas surge y se expresa a través de un manifiesto firmado por todas las juventudes de aquel momento en el Savoy. Allí me acuerdo que yo fui uno de los fundadores, estuve en aquel momento nos tocó negociar con el Cancagullo, con Almada, de la Regional 3, con Obey, de Regional 2, de JP, el PC estaba integrada totalmente, había los revolucionarios cristianos, entonces la democracia cristiana y los revolucionarios cristianos, el PI, etcétera y demás, y también vino la JR. Changi no estuvo, pero los que estuvieron representando a la que ya acababa de surgir, que era la Junta Coordinadora Nacional, fueron Federico Estorani y Ernesto Fariña. Por aquel entonces, nosotros ya habíamos ganado la JRR. Quiero recordar a qué llamamos ganar la JRR. Veíamos por entonces que había muchos hijos léase apellidos ilustres del radicalismo, y se dio lo que nosotros casi denominamos una suerte de lucha de clases. Entendíamos que había una burocratización en el manejo del vínculo con Raúl Alfonsín. Leopoldo y Mari Carmen prácticamente monopolizaban ese vínculo, pese a que nosotros viajamos muchas veces a Chascomús con Chacho, más de una vez en el auto colorado del que tenía el gordo Chacho. Bueno, íbamos y hablamos. Bueno, con Raúl teníamos excelente relación, pero siempre estaba mediatizada por Leopoldo y Mari Carmen, básicamente. Entonces entendimos que nosotros queríamos más independencia y queríamos un vínculo de otra naturaleza en relación al tema partidario. Vamos a una asamblea en San José 189 de la JRR y se dieron dos bandos y resolvimos en asamblea multitudinaria, se caía la gente por las escaleras, y ganamos una asamblea donde quedamos de un costado, llamémosle así, los nuevos más algunos viejos, y del otro lado los amigos Moró, Cotti, Marcelo, Mari Carmen, Contín, Ferronato, Laura Musa. Bueno, todos muchachos que también integraban la JRR. Nosotros por aquel entonces ya habíamos largado en medicina también, luego hubo dos etapas, una primera etapa donde estuvo el guapo Rinaldi, un gran orador de la juventud, Carlitos Rinaldi, y
Mónica Barreda, y luego vino una segunda oleada donde entró Juan Carlos Farisano, entró, se me borra el nombre, que era la cabeza, que fue candidato a presidente, y una cantidad, Elena Noeiras, bueno, una cantidad de gente, y también Marta luego cuando llegó a Buenos Aires a estudiar, Marta Farisano, que está ahora acá. Teníamos un peso importante dentro de la universidad. Objetivamente, la coordinadora por aquel entonces solamente tenía una agrupación en Ciencias Económicas, donde estaba el gallego Vázquez y Jesús Rodríguez. En algún determinado momento empezó algún tipo de tironeo y terminamos en lo que fue el medicinazo o la batalla de medicina, cuando nosotros teníamos la agrupación allí instalada con posibilidades de triunfo, y sin embargo, bueno, vinieron, pusieron una mesita, y eso terminó a los cadenazos, donde hay algunos amigos que están presentes aquí que participaron y lo pueden contar, Coti con un bate, Avaroa presente también, Eduardito Zaguier. Bueno, esto es hacia la historia, diríamos, menor, pero también marca los niveles a los que se llegaba en términos de pasión, yo diría, ¿no es cierto? Mirado hoy en perspectiva, uno podría decir, tiene otro sentido. Pero también militábamos en los trabajadores y se entraron a armar organizaciones distintas. La conocemos a Lucía Alberti, el rol de ella y el rol de muchos amigos en el interior fue muy importante. Y también trabajábamos en el barrio. Y en el barrio resolvimos, cuando llegan las primeras internas, cómo sería el tema de los llamados enfrentamientos, que armamos Renovación y Cambio, Junta Interparroquial, y resolvemos enfrentar a Renovación y Cambio oficial, diríamos, y vamos con la interparroquial con Liborio Pupilo y con Chacho Rodríguez Fontana, la cabeza de la lista en la interna capitalina, contra Zaguier, los históricos, Marcelo Stubrin, bueno, el resto de los chicos que se integraban a la coordinadora, y por supuesto, nuestra valoración de jugar siempre con los sectores más populares, etcétera, demás, hizo que ganáramos ese interno, pese a que el oficialismo de Renovación y Cambio era el que lógicamente después iba a llevar a Julio César Zaguier, que fue intendente y con el que honrosamente trabajamos muchos de nosotros en su gabinete cuando volvió a la democracia. Luego eso terminó con cómo fue el armado de las listas para la salida, ¿no es cierto?, electoral en su momento. Pero quiero decir que en el inicio de Renovación y Cambio, en la fundación de Renovación y Cambio, que ya había ocurrido en el Cine Real, nosotros habíamos viajado con muchos micros en aquel momento, todavía estábamos todos juntos en lo que era la JRR de entonces, y habíamos participado en la fundación de Renovación y Cambio Nacional, con la vieja fórmula, ¿no es cierto?, Alfonsín Estoraño, siempre la búsqueda de provincia de Buenos Aires y Córdoba. Por entonces, cuando se acerca el 73, comienza a haber una cierta apertura, ya después de los cordobazos y después de que se arma, de que Lanús intenta el gran acuerdo nacional, se produce forzosamente con la multipartidaria la salida del planteo electoral. Ustedes acuérdense que Perón estaba vedado, vienen las chicanas de Lanús, que no le dé el cuero, que sí le dé el cuero, interviene, el justicialismo comienza a organizarse, Paladino, que integra la multipartidaria, es el representante personal de Perón en la Argentina, comienza a hablarse de la salida electoral y, por lo tanto, se abre un poco el tema universitario en términos electorales. Y allí vamos a elecciones, y vamos a elecciones en los centros, y resolvemos organizar los centros de estudiantes. Conseguimos algo que fue muy importante, que en la multipartidaria el peronismo reconociera por primera vez, de alguna manera, el gobierno tripartito, la libertad de cátedra, es decir, las banderas de la reforma universitaria quedan por escrito. Y esto no es un detalle menor, porque luego va a tener que ver con lo que voy a contar de anécdota, ¿no es cierto?, luego de nuestro triunfo en ingeniería. Entonces, vamos a elecciones, se resuelven reorganizar todos los centros de estudiantes. Obviamente, la JP tenía posibilidades de ganar la mayoría de ellos, como terminó ocurriendo. Había una oleada, acuérdense, ya venía la fórmula Cámpora Solano Lima, se empezaba a hablar de todo esto, y bueno. Y objetivamente la juventud peronista era una juventud importante, no vamos a negarlo. En ingeniería vamos a elecciones, el peronismo resuelve participar también. En ese momento yo integraba el centro de estudiantes que se había montado antes con la fórmula Ponce-La Peña, que fue la primera fórmula electoral de la primera boleta de franja
Zamora en ingeniería, luego se suma Baroa, Cafarengui, etcétera y demás. Yo era secretario gremial del centro de estudiantes. En ese año antes de las elecciones, como secretario gremial, resolvemos tomar el centro de estudiantes, las instalaciones, a diferencia de otras facultades donde los centros eran disueltos. En ingeniería, por tener una imprenta, por tener mucho poder económico, los centros eran intervenidos, por lo tanto tenían terribles locales, tomamos los centros nosotros, y bueno, y un día vienen y nos llevan en cana todos a la mañana. Yo estaba a cargo del centro, el PC que dirigía el centro estaba a la tarde a cargo. Así que bueno, me llevan en cana, me sacan por una salida secreta para mí, yo no la conocía hasta ese momento. Desde adentro alguien avisa que yo estoy en cana y mi abogado defensor es Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín es defensor mío en la 22 y lo manda a alguien que se acababa de recibir para que fuera y firmara y se interesara por mí, a Marcelo Estubri. Así que esos nombres están en la comisaría 22, que como cualquiera lo puede chequear, está ahí atrás en Paseo Colón. Por eso me llevaron a pie, no me llevaron en patrullero ni en celular. Mientras tanto, se armó una terrible asamblea en la Facultad de Ingeniería pidiendo nuestra libertad, y también la libertad de Daniel Wiener, que luego moriría, ¿no es cierto? Y uno se daba cuenta ahí de que había un torrente, una capacidad posible de canalizar, ¿no es cierto?, la voluntad estudiantil de otra manera. Vamos a elecciones y, sorprendentemente, ganamos nosotros las elecciones, salimos primero, yo estaba de presidente y secretario general era Jorge Cafarengui, Abaró integraba la lista, Nilo Díaz, Ariel Estaino, muchos de los que seguramente están acá luego seguramente van a ver esto y van a ratificar todo lo que estamos diciendo. Al ganar, ya se había producido luego el triunfo, teniendo nosotros la presidencia del centro. Todavía se produce el triunfo de Cámpora Solano Lima, y allí se designan decanos interventores inicialmente, hasta que llega Perón. El decano interventor en aquel momento era Enrique Martínez, luego presidente del INTI, pero cuando llega Perón se produce el encuentro de Perón y Balbín en Gaspar Campos, ustedes recordarán. Cuando termina el famoso salto de la Tapia, que bueno, muchos de los de aquel entonces se deben acordar, cuando terminan, Raúl Alfonsín tenía unas oficinas en Maipú 42, ya había dejado San José 189 y estaba en Maipú 42. Viene alguien desde ahí, acuérdense que no había celulares, me avisan que Alfonsín quería verme, voy a verlo a Raúl ahí, y me dice, mira, acaba de ocurrir el encuentro Perón y Balbín, y acordaron normalizar las universidades. El peronismo se compromete a apoyar el proyecto de ley universitaria que se acordó en la hora del pueblo. Para nosotros esto, me dice Raúl, es un avance tremendo, porque es que el peronismo reconociendo la reforma universitaria, y hasta tanto, donde ganó la JP, van a ir decanos peronistas, donde ganó el radicalismo, van a ir decanos radicales. El único centro de estudiantes que había ganado el radicalismo era la línea recta de Buenos Aires. Así que me pide el doctor, le decía el doctor, que piense su nombre, hay que pasarle a Perón el nombre que va a ser decano de ingeniería. Yo salgo de ahí y digo, ¿quién carajo puede ser? No conocía un ingeniero radical que pudiera ser. Bueno, lo hablamos en la agrupación y dijimos, hay que hacer una reivindicación histórica. Ustedes acuérdense, echado por Onganía, el rector de la universidad había sido don Hilario Fernández Long. Entonces se nos ocurre, nos ponemos de acuerdo y vamos, y yo voy a verlo a don Ricardo Balbín. Lo veo a Balbín, que estaba con Vallarino, que era por entonces secretario de prensa. Vanoli no estaba ese día, estaba Vallarino, nos hace pasar, me hace pasar. Entonces yo le digo, mire, bueno, doctor, Alfonsín me dijo tal cosa, que usted está esperando un nombre. Así que nosotros queremos jerarquizar la universidad y estamos pensando en una reivindicación histórica, bla, bla. Hilario Fernández Long. Balbín me mira con una cara de orto, golpea sobre la mesa el escritorio y dice, usted está loco, me dice.
don Hilario Fernández Long podría ser el rector de una universidad de la democracia. Jamás podría ser el decano de una universidad montonera, me dice. Me sacó cagando. Voy derecho a Maipú a verlo a Raúl. Digo, Raúl, ¿qué? Dice, ¿y cómo te fue? Como el orto, le digo, me sacó cagando, se reenojó. Y entonces entramos a pensar, y me dice, mira, acá afuera hay un tipo que acaba de volver del exterior, o sea, no es ingeniero, es agrimensor, pero estudió en la Facultad de Ingeniería. Me dice, y tiene un máster, no sé qué carajo, en París, un tipo que muy reconocido en el exterior, en OEA, es amigo nuestro, y fue presidente de la FUA, me dice, Yuyo Rulet. Bueno, de la FUBA y de la FUA, de ambas. De la FUBA y de la FUA. ¿Por qué no había terminado? ¿Por qué se había recibido de agrimensor? Porque siendo presidente de la FUA, todos los dirigentes en aquel momento, en Perón presidente, el primer Perón, como la Facultad de Ingeniería tenía un título intermedio que era el de agrimensor, por las dudas se recibían con ese título intermedio y seguían en la militancia. Un día llega Yuyo Rulet a la facultad y no lo dejan entrar. Tiempos del primer Perón. Dice, pero le quitan la libreta y le dicen, no, usted no es alumno de la facultad. Directamente lo borraron como alumno de la facultad. Por suerte se había recibido agrimentón. Así que ustedes imagínense la reivindicación personal que fue. Salimos, él tenía una renoleta, él dirigía el CIAP era el Centro de Investigaciones de la Administración Pública, donde estaba él, Caputo, Sábato Jorgito, bueno, etcétera. Todos tipos que yo después llevé, cuando lo hacemos, bueno, ahí resolvimos plantearlo a Rulet como decano, y no siendo ingeniero, siendo agrimensor, decano fue el Yuyo Rulet, que hizo un decanato espectacular. Nos diferenciamos de todo lo que era la JP en términos de la manera en que manejamos eso. Bueno, la verdad es que fue importante. A partir de que ganamos el Centro de Estudiantes de Ingeniería y que teníamos el decanato, teníamos un poder de puta madre. Organizamos el Congreso de Estudiantes de Ingeniería en Córdoba, donde yo voy ahí y lo conozco tanto a Huguito Cabello como a Gustavo Asís, que está ahora asistiendo con nosotros aquí. Fue gente de todo el país. Armamos el primer Congreso de Centro de Estudiantes de Ingeniería. Viajamos en aquel momento llevándolo a Daniel Wiener, me acuerdo, en un Citroën, tardamos un huevo en ir, en un Citroën del mono Horacio Goitía, que luego, cuando llegue el 75, sería torturado dentro de la facultad en el canal de experiencias de Ingeniería Naval, que es un canal donde se pasan vientos y se modelizan, ¿no es cierto?, los que estudiaban cuando existía la carrera de Ingeniería Naval. Ahí es torturado Horacio Goitía, luego de que se produce la misión Ivanisevic-Talagano, que es la que termina con la etapa de Yuyo Rulet y termina con la etapa de todos los decanos que provenían de aquel momento, un avance muy grande de la derecha, ya había surgido la AAA, comienzan a volar muertos de un lado, muertos del otro, los Montos tiraban a uno y la AAA agarraba a otro y se agarraban sindicalistas y también estudiantes. Allí aparece un día me llama el viejo, me dice, mira, ¿vos viste La Razón? No, había una nota en La Razón donde la AAA daba un listado de los condenados a muerte, ahí aparezco yo, así que me tengo que rajar. Entraban a guardar los amigos, Edgardo Slemenson jugó un rol fundamental, a Baró, a Chacra y todos los militantes de ingeniería me llevaban en las noches a departamentos vacíos, que yo no sabía cuáles eran, que en general eran de Slemenson, que luego fue secretario de Vivienda de Alfonsín, y que como era constructor, tenía departamentos a medio terminar. Le pasaban a mis viejos la marcha fúnebre por el teléfono, y yo todas las mañanas lo que hacía era, me despertara donde me despertara, los teléfonos estaban tirados en el suelo, había teléfonos de línea tirados en el suelo, porque claro, se vendían con los departamentos. ¿Qué hacía yo? Llamaba a una militante nuestra, Rosario Pereira, que era pariente de alguien que estaba en la justicia, creo que el viejo estaba en la justicia, y ella llamaba a mis viejos. Esa era la señal de que yo estaba vivo, que seguíamos circulando. Por aquel entonces comienza obviamente a desaparecer gente, a
a Daniel Wiener lo sacan de la facultad, era secretario gremial de nuestro centro de estudiantes que obviamente compartíamos de los que están acá con Rufino Avaroa, básicamente, y se puso muy pesada la cosa. Nosotros encima veníamos discutiendo internamente, y acá voy a ir cerrando un poco de manera tal de poder, Lucía y luego las preguntas, pero es importante saber, así como no conozco quién fundó la JRR, sí me acuerdo cómo terminó la JRR. La JRR termina en 1975. ¿De qué manera? Veníamos discutiendo, debatiendo, luego de haber largado casi todas las facultades. Está Lucio acá, era la JRR en el Nacional Buenos Aires, estaba la franja secundaria, teníamos varios frentes, ¿no es cierto? Tanto el universitario, el secundario, el trabajador, donde estaba Lucy y tantos otros, que lo va a contar ella después, y el tema barrial, donde nosotros seguíamos trabajando y trabajando en las estructuras del partido. El debate era, queríamos armar una tendencia nacional. Y el debate era dónde ubicábamos la tendencia nacional. Y ahí la JRR termina partida en tres. Un sector resuelve, habíamos ganado el Comité Capital de la Juventud, con Rafael Pascual, mejor dicho, había una mujer antes y luego quedó Rafa a cargo, y entonces plantean inscribir la corriente nacional dentro de la línea nacional. Que la alianza la tenían con Trilla y también tenían alianza con el Comité Nacional, lógicamente. Ese es un sector. Otro sector plantea integrarse directamente a Renovación y Cambio, donde estaba Chacho Rodríguez Fontán, Lucía Alberti, bueno, varios más. Y nosotros que teníamos desde siempre una idea de que sí con Renovación y Cambio, pero desde la independencia. Y ahí elegimos, hacemos un encuentro nacional con gente de casi todas las provincias, en Cochabamba, 380, que ustedes se deben acordar, era una gran casa que tenía Petruso, que hoy no está acá, pero bueno, todos recordarán el lugar donde nos juntamos, donde hicimos el congreso, y ahí fue elegido, quien hoy nos está mirando, secretario general de la Corriente Nacional y Popular, Roberto Bereciertuga. Ese fue institucionalmente el final de la JRR. Yo diría que resulta insólito que una agrupación de tan corta vida haya dado tanto a hablar. Y yo creo que es porque hay varios elementos, pero uno, porque objetivamente la calidad de cuadros que se formaban allí, muchos de los cuales están hoy acá, el tipo de formación que teníamos, nosotros leíamos y estudiábamos en grupos de estudio 1 o 2 veces por semana. Leíamos a Marta Harnecker, pero también leíamos al radicalismo de Puiggrós, también se leía a Luna, se leía a Lenin, Marta Farisano, que nos tiró a la mierda la colección, las obras completas, ¿no es cierto?, en tiempos de dictadura, por miedo a lo que ocurría. El Pichón se lo había llevado, Juan Carlos Farisano se lo había llevado después que nos echaron de la universidad a guardar a su casa, ¿no es cierto? Y obviamente esto era material subversivo casi para los milicos que vinieron después. Por lo tanto, quiero decir, se estudiaba, se leía. Eduardo Zaguier, que militaba con nosotros, era un poco que nos guiaba en las lecturas, y a veces en los cafés o en los encuentros con él hasta nos tomaba examen, que habíamos leído, nos hacía ver las contradicciones que teníamos entre nosotros, etc. Nosotros trasladamos después este modelo a la CNP, donde se siguió hablando, se siguió discutiendo, siguieron los grupos de estudio, inclusive, así hicimos grupos de estudio en la clandestinidad previamente, y luego los hicimos también en épocas después ya de la dictadura en serio. Es decir, ese modelo yo creo que hizo que muchos de nosotros tuviéramos una gran solidez. No voy a plantear que la juventud de hoy no lee, pero uno nota una diferencia de profundidad fundamentalmente en lo que es el pensamiento crítico, que yo no quiero que abjuremos de él. Sigamos todavía los que de alguna manera estamos en la actividad política partidaria, que asumamos el pensamiento crítico como un elemento que no puede ser dejado de lado. El elemento, yo diría, casi unificador de todos los que pasaron por la JRR, hayan terminado donde estén, en general
esto, no resignarnos a que lo que venía de arriba era verdad revelada. Siempre fuimos muy cuestionadores, inclusive hasta en el propio debate que se dio en lo que fue el final de la JRR. De alguna manera se me cruzó, ¿no? Hoy cuando este chico había salido ahí a criticar y a plantear, bueno, el cuestionamiento a los desaparecidos nuestros. Ustedes saben, Roberto Jurado fue desaparecido en tiempos de la dictadura, y era un militante de la JRR también. Capitman De Ciencias Económicas. Y del Pellegrini. Absolutamente. Del colegio Carlos, de la escuela Carlos Pellegrini, después de Económica. Absolutamente. Carlitos Capitman. Carlos Capitman, sí señor. Muy bien. Es decir, hubo un tiempo muy duro, pero hubo un tiempo en el cual yo diría el elemento, el hilo conductor de todos nosotros, estemos donde estemos, en general ha sido precisamente esa capacidad de mantener el pensamiento crítico en el que nos formamos. Nos asumimos radicales, sí, pero no casualmente, más de una vez, y yo diría, no quiero generalizar, hemos tenido en general conflictos de poder con las conducciones partidarias, salvo el de Raúl, donde también tuvimos en su momento debates, y Lucía es un ejemplo de ello, con lo que fue la ley de obediencia debida y el punto final. En general hemos sido cuestionadores, por más que nos asumamos como radicales orgánicos, hayamos trabajado donde hayamos trabajado, hayamos intentado armar las cosas que hayamos intentado armar. Creo que en el fondo, y ahora lo digo por primera vez porque no lo he chequeado, hay un affecti societatis que todavía se mantiene, sea como sea. Quiero cortar acá, dejarlo para las preguntas, recordar que en todo lo que se ha escrito, en general, la JRR ha sido enigmada. Y a mí me da la sensación, ¿no es cierto? Y siempre se me cruza el camino y la música. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Esta noche estamos mostrando y revelando tal vez otra historia. Lucy, pido disculpas por lo larguero. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por tu exposición. Y antes que escuchemos a Lucía, voy a hacer una aclaración con respecto a las preguntas que van a hacer al final de la charla. Quiero aclarar que la modalidad va a ser la siguiente. El que desee hacer una pregunta a nuestros oradores, por favor le voy a pedir que se anoten una lista que voy a poner ahora en el chat y voy a ir llamando por orden una vez terminada la charla. Esperemos que todas las preguntas puedan ser contestadas y ahora nos corresponde escuchar a Lucía. Por favor, adelante, la escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias, Tesoro. Bueno, me toca a mí hablar sobre lo que fue esa extraña organización gremial llamada Juventud Radical Trabajadora. ¿Por qué extraña organización gremial? Porque no existía el reconocimiento gremial de los radicales. Cuando vos entrabas a un gremio, fui delegada al gremio, al sindicato de trabajadores viales, cuando vos entrabas al gremio y tenías un cargo, es decir, estabas representando a los trabajadores de tu sector, te decían, che, pero vos sos peronista. No, yo soy radical. No, déjate de joder, te decía. Esa era la respuesta sistemática. No puede ser, si los radicales no le importan los trabajadores. Ahí se establecían debates, es decir, uno se acordaba del 14 bis, de montones de reivindicaciones del Partido Radical, el Sábado Inglés, bueno, montones de cosas del radicalismo a lo largo de la historia. Porque, antes que nada, me parece que una cosa que debemos reconocer antes de entrar de lleno en el tema de la JRT, es que el radicalismo es el constructor mayoritario de la historia argentina. Y eso no podemos dejar de reconocerlo. Hay radicalismos a lo largo de esta historia, radicalismos con los cuales hemos coincidido mucho, y hay etapas del radicalismo con las cuales no hemos coincidido tanto. Pero el radicalismo ha ido construyendo la historia institucional de la República Argentina. Y eso no podemos olvidarlo. En cuanto a la organización radical, bueno, no fue fácil. Inclusive no fue fácil en el seno de la Juventud Radical Revolucionaria. Porque cuando lo planteamos, fuimos tres.
los que planteamos en primera instancia la creación de la Juventud Radical Trabajadora. Caíto García, UPCN, Fernando Martins, SUPE, YPF, y yo, que era de Vialidad Nacional. Y todos teníamos una actividad gremial fuerte, pero muy fuerte. Ya les voy a contar algunas cositas de lo que era la actividad gremial fuerte en esa época. Y nos parecía que, por lo que les ha ido contando Miguel, cuál era nuestra posición de cómo debía de ser el radicalismo y cómo teníamos que recuperar esas banderas de que nuestra causa era la causa de los desposeídos en serio. No podíamos dejar de lado la actividad gremial. No podíamos mirar para el costado la situación de los trabajadores, que no era justamente la mejor. Bueno, luego de varios debates, idas y venidas, tomamos la decisión de fundar la Juventud Radical Trabajadora. Casi diría que fue un acontecimiento de hecho. Una vez fundada la Juventud Radical Trabajadora, ya estaba. Y empezamos a trabajar fuertemente en algunas cuestiones que tenían que ver con ir reconociendo, buscando radicales en algunos de los gremios, tarea que no era sencilla. Sin embargo, de a poco fuimos detectando radicales en gremios importantes. Coco Luna en Luz y Fuerza, en Córdoba. Figueroa encabezó la lista naranja de empleados públicos. En Rosario, Antonio Morela, empleado de comercio. Nacho Lozada, asociación bancaria. Íbamos de a poquito enganchándonos con correligionarios en distintos lugares que estaban teniendo militancia gremial. Roberto Jurado en el Banco Nación, Mariano Belgrano, Aeronavegantes, Caíto, ya lo dije, UPCN, José de Cara en Empleados Públicos de Córdoba. Apuba. Había, Apuba. Pastorino de Apuba. Digo, había correligionarios en distintos gremios. Detectarlos no fue fácil y poder tener una tarea común con ellos fue mucho más difícil. Sin embargo, lo logramos. Y les voy a contar cómo era la militancia gremial en ese momento. Había una supremacía del peronismo. Yo estuve en un sindicato que estaba dirigido exóticamente. Su secretario general era del PC, Jorge Navarro. ¿Y por qué digo exóticamente? Porque Vialidad Nacional tenía sindicatos por distritos. En todos los distritos había un sindicato. El sindicato, nosotros éramos el sindicato de Buenos Aires, estaba el de Córdoba, el de Santa Fe, en los distintos lugares. Y nos nucleaba una federación. Vialidad tenía muchísimos empleados y era un gremio muy fuerte en esa época. Los únicos gremios que tenían contacto en todo el país, que se podían comunicar en todo el país, eran Ferroviarios y Vialidad Nacional. Eso le daba un poder impresionante y tenían además una cantidad enorme de empleados. La Federación de Empleados de Vialidad Nacional, de trabajadores de Vialidad Nacional, era absolutamente peronista. Quiere decir que nuestro sindicato, por supuesto, siempre estaba confrontando con el resto de la federación. La federación decía A, el sindicato decía B. Pero no decía B porque quería decir B para llevarle la oposición a la federación, sino porque no coincidíamos realmente con los planteos que hacía la federación. Llegó un punto en que tuvimos una situación gravísima. Nos cierran las puertas. Viene el debate de cómo deshacerse de empleados del Estado Nacional, de empleados existentes, para que entrara la nueva camada de empleados clientelares del PJ. El Partido Justicialista tenía históricamente el hábito de generar
una ley llamada de prescindibilidad. Es decir, te dejaban prescindible y podías protestar todo lo que quisieras, que la ley autorizaba a que te dejaran prescindible sin ningún tipo de reclamo. En esta ley de prescindibilidad les costó un poquito más lograr esto. Si bien hubo una camada muy fuerte que entró de modo avasallante adentro de los distintos lugares de trabajo, no solamente Vialidad, sino que en todas las reparticiones, entraban de modo avasallante, entraban y copaban. Y copaban de manera manu militari. Es decir, entraban armados, formaban una camarilla muy fuerte, en consonancia con las autoridades de esa repartición, y el resto era silenciarse y obedecer. Si levantabas la voz, bueno, diversas cosas te podían pasar. Les costaba mucho lograr esa ley de prescindibilidad. Yo me acuerdo que en Vialidad Nacional éramos delegadas de la Oficina de Relaciones de la Dirección de Relaciones Públicas y Prensa, yo era delegada, y tenía 2 coequiper que no eran radicales, con las que recorríamos, eran otras 2 jovencitas, éramos 3 jovencitas en ese momento, con las que recorríamos el Congreso de la Nación. Ahí lo conocí, luego me lo encontré luego de muchísimos años, ahí conocí a Esteco, gremialista de la carne, que estuvo de acuerdo con nuestro planteo, que no podía haber una ley de prescindibilidad. El Pocho Angelós hizo una pieza brillante en contra de la ley de prescindibilidad. Este Esteco me lo vengo a encontrar tantísimos años después en el Círculo de Legisladores de la Nación, cuya mesa directiva integré en la interna que ganamos hace 3 años y que volvimos a ganar ahora. Me lo encuentro a Esteco, que por supuesto Esteco ni me registraba, ni se acordaba de mí, ni nada que se le pareciera, pero Esteco como peronista, tuvo una muy buena actitud respecto de la ley de prescindibilidad. Como no lograban que fuese votada esa ley de prescindibilidad, cuando llegábamos a la puerta de Vialidad Nacional, no podíamos entrar. Cuando querías entrar, es decir, estaban las puertas, Vialidad Nacional, la Casa Central, es lo que es hoy la ciudad universitaria, la ciudad jurídica, la ciudad judicial, en Comodoro Pi. Esa era la Casa Central de Vialidad. Cuando queríamos entrar a la Casa Central de Vialidad, del lado de adentro estaba una especie de banda de muchachos, compañeros de trabajo, armados, y no podías entrar. Las armas de moda eran las itacas. Fueron testigos, yo me acuerdo que Jorge Gómez iba y labraba el acta de que no nos dejaban entrar. ¿Por qué se labraba el acta? Para que los ausentes que se sumaban no fuesen válidos. Así que prácticamente todos los días nos presentábamos y todos los días no podíamos ingresar. El único día que nos dejaban ingresar era el día de cobro. Y para nosotros el día de cobro era una fiesta, no solo porque nos daban la plata, sino porque lográbamos entrar y en general hacíamos un trabajo doble. Este era el gremio más duro para poder ingresar. Cuando lográbamos entrar, sí, yo entraba. En esa época se usaban, el otro día lo recordábamos con Miguelito Ponce, en esa época estaban de moda los ponchos. Yo usaba un poncho salteño, poncho rojo con ribeteado en negro. Debajo del poncho, los correligionarios y compañeros me ataban los volantes mimeografiados, porque lo único que había para copiar era mimeógrafo, y las hojas eran tamaño legal. No había volantitos chiquititos, eran hojas tamaño legal, con todas las reivindicaciones que hacíamos desde el punto de vista gremial. Ese día se lograba entrar, nos dejaban ingresar, siempre la puerta era
una controversia y una pelea terrible, porque te querían palpar de armas, y el planteo mío era: me tocas y te doy, porque éramos chicas bravas en ese momento, no podía ser de otra manera. Lográbamos entrar y teníamos la obligación, nos habíamos dado la obligación, de hacer una asamblea piso por piso. En realidad tenía 7 pisos. Cuando llegábamos al último piso nos agarraban de las pestañas, a veces lográbamos escapar, los compañeros nos cubrían. Recuerdo una de las compañeras que nos acompañó, movieron 2 muebles y la dejaron detrás de los 2 muebles encerrada para que no se la llevaran. A nosotros nos llevaban a la oficina del administrador peronista, que ponía arriba de su atallé una 45. Y con esa 45 arriba del atallé nos recriminaba nuestra actitud criminal. No sé si me explico. Así se militaba gremialmente en esa época. Una de las cosas que yo quiero rescatar de aquellos momentos es el viaje que hicimos, porque nos enteramos que a poco Luna le habían intentado secuestrar a su hijo. Él vivía en el Cerro de las Rosas. Decidimos, con Fernando Martins, un militante nuestro que ya había dejado la juventud, pero que se había sumado a acompañarnos, Oscar Ferrito, que era de mi comuna, en ese momento parroquia, número 25. Nos largamos yo tenía un DKW en esa época, que ya era un auto viejo para esa época. Nos largamos a Córdoba. Ahí tuvimos una entrevista con Tosco, de Luz y Fuerza, en Córdoba. Y fuimos a acompañarlo y a tener una reunión con Luna por lo que estaba pasando, y nos fuimos solidarizando con él, porque realmente tenían persecuciones violentas. Yo quiero graficarles un poco qué pasaba en las ciudades y qué pasaba en las rutas. En las ciudades había grupos armados respondiendo al peronismo. Yo creo que muchos de ustedes lo recordarán. Y en las rutas también había grupos de militares armados respondiendo al peronismo. En las rutas también. Quiere decir que hacer una travesía de esas características hasta Córdoba era realmente una odisea. Pero lo hacíamos, porque estábamos imbuidos de esa mística de la que hablaba recién Miguelito Ponce. Creíamos que nos llevábamos el mundo por delante. Creíamos que con la fuerza de la juventud, la potencia del pensamiento y la claridad de las convicciones podíamos lograr cumplir con nuestros objetivos. En realidad era un sueño. La realidad nos mostró a posteriori otra cosa. Pero vivíamos un sueño, y era un sueño maravilloso, pero era un sueño con riesgos, que dejaba correligionarios, compañeros, amigos en el camino. Las primeras desapariciones se producen con la AAA. Después viene el golpe de Estado. Y siguen las desapariciones. La vida gremial en los distintos lugares tenía una dureza impresionante. Yo recuerdo cuando nos fuimos con Caíto a Villa Constitución, a una convocatoria que hacía Piccinini, ¿te acordás, negro? Sí, claro. Sí, De esa convocatoria. Esas convocatorias de Piccinini terminaban siempre en desmanes, porque venía la policía, y por supuesto que era un desparramo a correr por las calles como se pudiera de Villa Constitución. Y cuando vos contabas lo de los libros para Pichón Farisano, que se los llevó a su casa, sí. Yo me acuerdo que íbamos corriendo con Caíto en busca de los micros, que los micros además cambiaban de lugar, porque la policía nos corría. Yo me acuerdo que íbamos corriendo por la calle, me llevaba el brazo Caíto, y nos para una chica y nos dice, nosotros íbamos en un micro de UPCN, nos para una chica y nos dice,
por favor, ¿me pueden tener estos libros porque estoy muy marcada? Y nosotros agarramos los libros, llegamos corriendo donde estaba el micro, subimos al micro, nos hacen bajar del micro. En el momento que nos hacen bajar del micro, yo tiro abajo del asiento, Caíto me dice, tirá los libros, porque no sabíamos de qué eran los libros, no habíamos tenido tiempo ni siquiera de mirarle el título a los libros. Nos hacen bajar de los micros, nos cachean, nos palpan de armas, nos ponen contra el micro, revisan el micro, en el micro estaba lleno de bolsos, los libros habían quedado detrás de unos bolsos, nos hacen subir de nuevo al micro y nos permiten partir. En todo esto, por supuesto que quedamos temblando, en todo esto Caíto me dice, che, los libros, y digo, yo los tiré, ¿qué pasó con los libros? Los tiré debajo del asiento. ¿Te imaginas que no iban a quedar con los libros en la mano? A ver de qué son. Los libros trataban específicamente de cómo se armaban bombas. Las Molotov. Exactamente. No solo las Molotov. Ah, bien. Esos libros explicaban cómo se armaban las Molotov y cómo se armaban otras bombas. Esto quiere decir, a ver, que uno se solidarizaba con los compañeros que le daban un libro porque estaban marcados, pero uno podía terminar muerto o desaparecido por el libro que solidariamente había tomado de otro compañero. Esos libros eran los que armaban bombas. Pero yo me los llevé a mi casa, los libros. A nosotros nos resultaba muy difícil desprendernos de cualquier libro, inclusive del que explicaba cómo se armaban las bombas. Cuando llego a mi casa con esos libros y los pongo arriba de una mesa, muerta, cansada, agotadísima, y dejo los libros arriba de una mesa, pero tapados con otros libros que no decían cómo armar bombas, mi padre se levanta al día siguiente, ve los libros, me dice esos libros de qué son, le explico de dónde provenían, y entonces me dice, los vamos a enterrar. No se podía tener libros, porque si no podías tener un libro de Marx, no podías tener un libro, se imaginan ustedes, que planteara cómo se armaban las bombas. Estas son algunas breves experiencias. Creo que acá es importante también recordar que si bien teníamos esa activa vida gremial, también participábamos en todas estas cosas que contaba Miguel Ponce. Yo el otro día le decía a Miguel, tenemos que acordarnos y contarles a los chicos cuando quedamos cercados adentro del centro de ingeniería, que yo tuve dificultad para recordar cuál era el acontecimiento, y Miguel me dice, Lucía, se había muerto Perón. Y era un llegar de micros y de trenes con gente que la traían del interior para el velatorio. Pero los micros se fueron, los trenes se fueron, y la gente quedó varada, hambreada, en el medio de la calle. Y tuvimos que asistirlos, ¿te acordás, Miguel? Vos estabas en ese momento. Hubo que asistirlos, pidieron permiso para entrar al centro, entrar a la facultad, para guarecerse, y tuvimos que hacer toda una cooperativa para poder alimentarlos, abrigarlos y cobijarlos, porque sus compañeros peronistas los habían dejado a la deriva. ¿Verdad? Estas eran las cosas que nos pasaban. Bueno, después yo fui de las que planteó integrarse a Renovación y Cambio, porque uno de los lugares donde se había fundado Renovación y Cambio era en mi parroquia. Yo sentía que no podía estar ausente porque había participado, si bien me habían puesto a un costado, porque esto de que los jóvenes en las cuestiones institucionales participábamos, pero a un costado, si bien me habían puesto a un costado, había sido parte de esa fundación de Renovación y Cambio en la sección 25 y de la conformación de la interparroquial. Provengo de una familia radical, abuelo radical, toda mi familia era radical,
abuelo militante, tíos militantes del radicalismo. Y bueno, para mí poder participar en la tarea barrial era fundamental. Era algo que me tiraba y que me llamaba. Esa disidencia tenía en ese momento con Miguel. Yo creía que había bueno, no solamente yo, sino el Chacho y unos cuantos otros, creíamos que había que ponerse orgánicamente dentro de Renovación y Cambio para llegar a lograr que Raúl Alfonsín fuese presidente de la Nación. Y una de las cositas que recuerdo en ese término de la militancia gremial y demás, yo me acuerdo que tuve uno de los jefes de prensa y relaciones públicas, siempre fueron periodistas los jefes del área, y tenía un jefe que era amigo de Sajón. ¿Ustedes se acuerdan de Sajón? Sí, claro. Muy bien. Que era amigo de Sajón. Y cuando iba Raúl Alfonsín a dar sus discursos por la provincia de Buenos Aires, yo ya ni recuerdo cuáles eran los lugares, porque siempre había alguno de los correligionarios con auto de juventud que me llevaba, y yo no sabía exactamente a qué lugar íbamos, pero me acuerdo que iba con un manojo de hojas, porque este hombre me daba toda la información desde el punto de vista estatal de qué pasaba con la agricultura, qué pasaba con la ganadería, qué pasaba con la economía. Eran datos fehacientes que había que transmitir. Él me los daba porque sabía a dónde iban a parar esos datos. Eran datos fehacientes que había que volcárselos a Raúl Alfonsín. Y había que ponérselo en letra grande. No había computadoras en esa época. Yo les recuerdo que no había computadora, no había llamador, no había teléfono celular, no había fax. Es decir, la única tecnología que teníamos era el teléfono de línea y la máquina de escribir. Y el mimeógrafo Gestetner. El mimeógrafo Netus, para hacer la volanteada. Y teníamos que hacérselo en letra muy grande, ponerle los datos en letra muy grande, para que él ya estaba a punto de iniciar el discurso, él pudiera manejarse con sus papeles, con la letra grande, y pudiera tener la información así. Ahí me acuerdo una de las últimas veces que yo llegué cuando ya había empezado a hablar, y no les puedo contar la que me tuve que bancar, la mala cara que me puso Raúl, porque llegué tarde con los papelitos, pero le dije, bueno, Raúl, todavía estás a tiempo de decir los datos, porque así era de exigente Raúl Alfonsín. Yo creo, y con esto voy a ir terminando, porque me parece que acá hay algunos correligionarios que tienen algunas cosas que decir que era de esa época. Me parece que hay que darles también un poco de espacio, un momento, unos 2 minutos de espacio con vos, no solamente con... Te voy a romper un poco el esquema, Agustina. No solamente con una pregunta escrita, porque fueron parte de todo este colectivo tan importante, y creo que esta affectio societatis de la que habla Miguel es una realidad, porque pueden pasar años que no nos vemos, y cuando nos encontramos es como que nos hubiéramos despedido ayer. Esto solo se puede forjar con una militancia muy férrea, con convicciones muy fuertes, y porque todos en conjunto teníamos el mismo sueño, que era una Argentina liberada, una Argentina próspera, una Argentina metida en un mundo diferente al mundo que se tenía. Piensen que veníamos, y ya lo dijo algo Miguel, que veníamos de la revolución china, impulsada por Mao, que impulsó a sus estudiantes para combatir a su propio partido, el statu quo de su propio partido. El famoso Woodstock, que era la rebelión hippie, que tuvo en el 69, nunca más se pudo repetir. Iba Joan Baez, Hendrix, Santana. Veníamos de una primavera de Praga,
parando los tanques soviéticos con el cuerpo en Checoslovaquia. Veníamos de una revolución, de un revulsivo en Berlín, en Helsinki, es decir, en todos lugares que son como impensables. No tanto hoy, porque hoy se está produciendo una especie de insurrección en muchísimos países, pero que en ese momento fue una corriente impresionante que nos llevaba la muerte de Martin Luther King, es decir, la lucha por los derechos civiles. Entonces estábamos imbuidos de una filosofía que tenía que ver con la libertad, con la concreción de los sueños de los seres humanos, que no todo dependía de lo económico, que había que construir, pero que había que construir con humanismo. Era una época de explosiva, y se producen cambios muy importantes, que se van a ir viendo reflejados mucho más adelante, pero que empiezan en esos años 60, fundamentalmente el Mayo francés, es decir, en el 68, en el 69, en el Cordobazo de Argentina, y que va extendiendo su estela a los años posteriores, y que son la base de sustentación de la construcción que se venía haciendo en estos grupos juveniles, de los cuales, afortunadamente, yo siento que fui una privilegiada por la pertenencia que tuve a la juventud radical revolucionaria y a la juventud radical trabajadora. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía, por tu exposición. Ahora podemos abrir el micrófono y aquella persona que quiera hacer una pregunta, algún comentario, es libre de hacerlo, así que el que desee. Yo quiero hacer un comentario. Adelante. Bueno, dos comentarios pequeños y una cuestión que tiene que ver con que supongo que hay muchos muchachos jóvenes y que tiene que ver con el error que tuvimos nosotros en su momento, y es un tema que aún no tiene resuelto el partido. Los dos comentarios menores son que la JRR, por supuesto, forjó en esto que hablan del animus societatis terriblemente nuestras personalidades y nuestro carácter. Cuento nada más 2 o 3 anécdotas menores. En el 75 nosotros salíamos a hacer pintadas y el que se encargaba de la seguridad, habitualmente, que era Nervio, nos distribuía los grupos de pintadas. Entonces uno hasta último momento no sabía con quién le tocaba salir a pintar esa noche. En el 75 yo caí en 14 veces preso o detenido por momentos nada más, y llegó a haber un momento en donde ya no quería salir más con Chirola porque era mufa. Con Chirola habíamos caído 6 veces, ¿viste? Era una cosa. Con Pedrito Calvo, ahí creo que está la hija ahí dando vueltas, etcétera. Y cada vez que caíamos, en general el campana nuestro nunca caía, había 2 campanas, uno en cada esquina, uno que pintaba y el otro que gritaba, ahí viene la cana, porque el campana cruzaba de vereda y eso indicaba que estaba viniendo la cana. Bueno, cada vez que caíamos a los 10 minutos, 20 minutos, a la media hora, teníamos un sistema que nos permitía que enseguida estuvieran atrás nuestro los abogados o quienes se ocupaban. Y esto se acuerda seguramente el Negro Ponce, Abaró, hay muchos, cuando caímos por la toma del Buenos Aires, que tuvimos 2 días, estaba la mitad de la JRR en la esquina, me trajeron un poncho a la celda, a mí y a todos los que estábamos allí, ¿no? Cigarrillos, etcétera, y se bancaron toda la noche hasta que a la tarde siguiente nos largaron, estuvimos unas 48 horas. Y otra anécdota menor, estuvimos 45 días con el Negro Ponce en una casa rodante Misiones.
en Misiones, en Posada, con Zaguier, que no se bañaba, el hijo de puta. Mi hermano que falleció y Luis Laporte, que también falleció. Pero lo que quiero decir es que con un nivel de disciplinamiento viajamos un montón de tipos. Por ahí, nosotros habremos estado 45 días, había caído el avión que transportaba al gobernador y al vicegobernador de Misiones, ya estaba gobernando Isabel. Nosotros en Misiones fuimos con la fórmula Arrechea-Falzone y el peronismo iba con Alteracha Arrechea, porque había un primo de Arrechea que era peronista y ellos fueron ahí con López Rega, Norma Kennedy, no sé qué, y nosotros en la trinchera. Y eso, bueno, 45 días de salir a pintar todos los días, a la mañana, a la tarde, a la noche, etcétera, eso forja personalidades. Sí, señor. Entonces yo creo que también el carácter de muchos de los que militamos en la JRR se forjó en la constancia, en la perseverancia, en el sacrificio. Bueno, la otra cuestión de orden menor, pero por supuesto sin desmerecer en lo más mínimo las calidades personales que tienen las personas que han llegado a los lugares que han llegado, lo que quiero destacar es que la JRR generó muchísimos cuadros políticos. Sí, señor. De hecho, y corríjanme si me equivoco, por lo menos puedo hablar de la capital. Lucía Alberti fue diputada nacional, Pedro Calvo fue diputado nacional, Rafael Pascual fue 4 veces diputado nacional, presidente del bloque, presidente de la Cámara, inclusive presidente 3 veces porque Mario Lozada estaba de licencia y de la Rúa también y había renunciado el Chacho Álvarez. Concejales, más allá de que después no fueran radicales, no sé, Martín Urés, Farizano, etcétera. Y de hecho hoy el actual presidente del Banco Central, Miguel Pelle, militaba, los dos hermanos Pelle en la JRR, Gustavo López, Pablo Espolki, cantidad de funcionarios, el Chacho Rodríguez Fontán, cantidad de funcionarios públicos a lo largo de distintos gobiernos que se forjaron en la JRR. Muy bien. Ahora un comentario por ahí excesivamente teórico, pero que sirve porque es una cuestión que nosotros no supimos resolver en su momento y que no tiene resuelto en general las organizaciones juveniles. Nuestra organización, yo en ese momento estaba en secundarios, nosotros en secundarios estábamos en 10, 11 colegios, digamos el Nacional Buenos Aires, el Carlos Pellegrini con Capitman, el Mariano Acosta con como es Juanjo Pidela Serra. Que acaba de entrar, que acaba de entrar. Bueno, inclusive en colegios privados, porque en el San Agustín estaba el hijo de Pepe Soriano, Chirola, estábamos en el Vieites, en el Pueyrredón, en el Lenguas, en el Lengüitas, con Florencia Rulé, la hija de Rulé y de Elba Rulé, y Florencia Lezica, etcétera. Nuestra organización era celular. Sí, señor. Para los chicos que por ahí no están muy en el tema, los partidos políticos se estudiaron históricamente desde dos perspectivas, o desde el punto de vista ideológico, y entonces uno pone desde la derecha hasta la izquierda, o bien por la conformación de la clase social, es decir, la extracción de clase que tiene el partido. Bien. Entonces, históricamente se trató de determinar alguna ley científica, es decir, si frente a un hecho determinado X, los partidos denominados o puestos en determinado lugar ideológico responden de la misma manera, yo tengo una ley científica. Si frente a un hecho determinado histórico, los partidos, según su conformación de su clase social, responden de determinada manera, tengo una ley científica. En el año 1951, Maurice Duverger escribe un libro que se llama Los partidos políticos, en donde plantea que si bien la cuestión de orden ideológico influye en la postura que tiene un partido frente a determinadas circunstancias y que también influye en la conformación de la clase social,
que nutre a ese partido, mucho más que ambos factores, lo que determina el posicionamiento de un partido político frente a un hecho concreto es su modo de organización. Y entonces él distingue 4 elementos de base en los cuales pueden estar conformados los partidos políticos. El caucus, lo que él llama el comité, pero para no confundir, no tiene que ver con el comité nuestro, conocido en la Argentina, la sección, la célula y la milicia. Y asemeja cada uno de esos, o plantea que cada uno de esos elementos de base corresponden a determinado tipo de partidos políticos. El comité o el caucus, básicamente a los partidos que él denomina partidos de cuadro, llamaríamos los partidos de notables, la sección típicamente a los partidos socialistas, en el caso nuestro es el radicalismo, la célula típicamente de los partidos comunistas y la milicia de los partidos fascistas. La Unión Cívica Radical está organizada, y en general la mayoría de los partidos políticos, en secciones, es decir, antes eran parroquias y ahora son comunas. En una sección lo que importa es dónde vive la gente, porque vos afiliás gente en el lugar en donde vos vivís. No voy a dar una clase de Duverger, pero digamos, para lo que esto es un disparador para una discusión en los movimientos juveniles, ¿sí? En cambio, la célula no importa dónde uno vive, sino donde uno desarrolla su actividad militante. Esto que hablaba Lucía Alberti, lo mismo que hablaba Miguel, la fábrica o la facultad o el colegio en donde uno concurre. Entonces, la actividad gremial partidaria está dada, o la actividad de militancia partidaria está dada no en el lugar en donde uno vive, sino en el lugar en donde uno desarrolla la actividad laboral o estudiantil o lo que fuere. Nosotros, por supuesto, teníamos, cuando entrábamos en un colegio, cuando teníamos 1 o 2 militantes, teníamos distribuidas las tareas básicamente en que uno se ocupaba de la prensa, la agitación, la propaganda, y otro se ocupaba de la finanza, la organización, el reclutamiento, la formación, la política y la general. A medida que se avanzaba en el reclutamiento de miembros, se iban distribuyendo las tareas dentro de la célula, y entonces teníamos un responsable de prensa, un responsable de agitación y propaganda, un responsable de finanzas, un responsable de organización y formación, o bien de organización y reclutamiento, y el de formación iba por otro lado, otro de política y otro de gremial. Y a medida que íbamos creciendo, por ejemplo, en el Nacional Buenos Aires teníamos militantes en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto año. Entonces, en primer año estaban Martín Urez y Pelle, en segundo, y cada uno de esos grupos a su vez tenía su secretaría de prensa, su secretaría de agitación y propaganda, su secretaría de finanzas, etcétera. Y para que los militantes se formasen, los iba rotando, es decir, en general, el que ingresaba, la primera tarea que tenía era distribuir la prensa. Los diarios, nosotros distribuíamos, no los mencionaron Miguel y Lucía, teníamos un diario de toda la organización que se llamaba Liberación, también distribuíamos el diario Replanteo, que era del Movimiento de Renovación y Cambio, y teníamos un diario interno en la universidad que se llamaba La Franja. A lo mejor había otros más, pero digamos, yo recuerdo esos. Entonces, para que el militante se fuera formando, la primera actividad que se le daba era: vos tenés 20 diarios, tenés que venderlos, y si no lo vendés, lo podés regalar, pero igual lo tenés que pagar, porque con esto contribuís a la organización. Nosotros en finanzas, en secundarios,
le hacíamos poner a cada militante el equivalente a 2 pasajes de colectivo por semana para contribuir con la organización, porque se suponía que él podía sacrificarse y dejar de tomar el colectivo y caminar para contribuir con la organización, y porque por supuesto no había plata, no es como ahora que hay dinero, etcétera. Los centros estudiantes, salvo ingeniería, no tenían dinero. Entonces, por supuesto, en organización y reclutamiento, sobre todo era fundamental reclutar gente. En finanzas hacíamos campañas financieras, vendíamos vales para la primera campaña financiera, segunda campaña financiera de la Juventud Radical Revolucionaria, etcétera. Y en los grupos de formación, como decía Miguel, nos daba clase en general Eduardito Zaguer. A los secundarios sí nos tomaba examen. Yo no sé a los universitarios, pero a nosotros teníamos sí, no, lo digo de verdad, Miguel, yo qué sé, a ustedes que eran más grandes no, pero a nosotros nos daban unos cuadernillos de formación militante, teníamos clases 2 veces por semana, y cada 20 días o una vez por mes teníamos exámenes y nos traía las preguntas y había que contestar en un... con esto quiero decir que no es que había que laburar. Cierro, espera. Bueno, ¿cuál es el problema central que no está resuelto? El partido está organizado en forma seccional. Bien, y las organizaciones juveniles, más allá de que desarrollen tarea en los barrios, están organizadas en forma de células. La gente milita en la facultad tal o milita en tal lugar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el partido no ha sabido combinar esto. El peronismo lo combinó solo en el 73, 74, en donde tenía la rama sindical, la rama juvenil, tenía organización armada, es decir, tenía secciones, tenía células y tenía milicias. Lo compartimentaron en 4. Nosotros, el problema que tuvimos y que lo siguen teniendo las organizaciones juveniles es que el muchacho hace todo el cursus honorum. Arranca militando en secundario, después pasa a la conducción de la capital de secundario, después a la nacional de secundario, después va de militante de base de la facultad, después de militante de conducción de la facultad, después lo que fuere, y cuando lleva al comité le dicen, ¿y vos, pibe, cuántas fichas traes? Entonces, no, vos te reís. No, es que es así, es así. Vos te reís, pero es que yo era jovencito en ese momento, pero es que nuestros dirigentes, por supuesto, posiblemente no hubiesen leído a Duverger, pero el tema era, no supieron resolver y no está resuelto en el partido. Y esto no es una cuestión menor, porque mucho más que la ideología y mucho más que la composición de clase social, lo que determina el posicionamiento de un partido es su sistema de organización, como dice Duverger. Entonces, mientras que las organizaciones juveniles sigan teniendo estructuras básicamente celulares, aunque ya no sean células, pero que estén fundadas en el lugar de desarrollo de la actividad laboral o estudiantil, y el partido sigue organizado en forma seccional, la inserción desde los organismos juveniles al partido se va a dar de bruces. Este es un tema que influiría notablemente sobre la Convención Nacional, etcétera. Por supuesto que han cambiado los tiempos y ahora la Franja Morada tiene una partecita chiquitita en la convención, etcétera, pero digamos, se da de bruces un tipo de organización con otra, y esto no está resuelto técnicamente en el partido. Eso es todo, ya está. Muchísimas gracias por el aporte. ¿Alguien más querrá hacer alguna pregunta o un aporte? Quiero conmigo. Dale. Sí, No escucho. Sí, algo. Ahora. Ahora. Sí. No, quería hacer un comentario muy breve. Bueno,
letras como de todas sus formas y en todas sus variantes, y donde ser radical era mucho mayor. Pero también quería también remarcaron Miguel, el aspecto de la formación. Nosotros teníamos una rutina de formación en el Frente de Filosofía y Letras, que era también lo que en casi todas las facultades, reuniones exclusivas ideológica y de formación. Y aparte, las específicas facultad y la que tenía que ver con la relación con eso, todo lo demás que tenía que ver hacia la vida universitaria y de la facultad. Formación fundamental. Quiero marcar porque creo que nos marcó a todos el hecho de que el aspecto de la formación ideológica y la formación en los aspectos históricos eran fundamentales. Quiero comentar otra cosita porque no puedo dejar esta reunión sin mencionar que cuando se produce la desaparición en el Banco de Facultad de Filosofía, mi compañero con las denuncias en ese momento fueron los militantes de la JRR. Ahí estuvo Miguel, estuvo Luciano y hoy compartiendo. Quiero no dejar de mencionar esto porque eso también hacía al aspecto de la militancia. Son los militantes de la Juventud Radical Revolucionaria, de la JRR. No había dirigentes estructurales de la organización del partido. La JRR y yo no quiero no mencionarlo y no quiero que tampoco esto pase. Fuera una que formó parte en un partido y en una organización. Tensión entre todos nosotros, cómo realmente nos llamábamos día a día para garantizar bien en su casa o en los lugares de trabajo. Y eso también tenía que hacer a esta expectancia. Y yo particularmente, no solamente permanentemente, desde lo afectivo y de lo que realmente estaba atravesando, sino desde el punto de vista político y lo que significaba militar, lo que significaba para todos nosotros, y mucho significa todavía militar en un partido político y en una organización política. Así que yo sé que muchos ahí lo desconocen, pero yo lo voy a hablar y remarcar, por día de la Unión Cívica Radical, momento, yo tuve 100 campañas de este proceso por militante, así que por eso lo quiero remarcar y cada vez que puedo también lo digo. Gracias a todos. Muy bien. Bueno. Alguien me está preguntando, yo tengo muy mal en internet en este momento, así que en cualquier momento desaparezco de la pantalla. Alguien me está preguntando, y no sé si es el momento, ¿qué pasó con el punto final y la obediencia de vida? Contalo, Lucy. Sí, pero voy a decir algo que es muy breve. La formación que teníamos no me permitía votar el punto final y la obediencia de vida. Así es. Toda mi campaña, porque en algún momento pertenecí por muchos años a organismos de derechos humanos y estuve en uno de esos organismos que era un organismo... ¿APDH? No, previo a eso, cuyo líder era santafesino. La de Derechos del Hombre.
donde se dice los derechos del hombre, pero digo que en plena dictadura Sí. muchos pertenecíamos a esa organización. Ya. Entonces había una cosa ética que no me permitía votar a favor del punto final y la obediencia debida. No tuvimos la posibilidad de manifestarnos. Correcto. Lo único que quedaba era levantarse e irse. No quedaba alternativa. Y plantear con claridad, si bien entendí en ese momento, y lo sigo entendiendo, que había que pacificar un poco, porque estábamos arriba de un volcán. Si alguien piensa que la democracia se consolidó en 1983, está muy equivocado. La democracia se fue consolidando de a poco. Así es. Con un esfuerzo sobrehumano de Raúl Alfonsín y de todos aquellos que acompañamos de uno u otro lugar, de una u otra organización política. Eso es fundamental entenderlo. Hay que tener memoria. La memoria es un patrimonio que no hay que dejarlo de lado nunca. Bien. Ahora, la discusión era por qué algunos que teníamos esta convicción tan fuerte no nos permitían manifestarnos. Bueno, no nos permitían manifestarnos. Pero les voy a decir algo que con el tiempo fue muy gratificante. Yo tuve una muy cercana relación, afortunadamente fue un privilegio tener una cercana relación con Raúl Alfonsín. Y cuando luego se plantea, ya pasados muchos años, la derogación de los decretos. La derogación de los decretos que planteaban el perdón hacia las Fuerzas Armadas, Raúl Alfonsín me llamó por teléfono y me dijo: no te escucho decir tu verdad. Y un montón de personas que no tuvieron nada que ver y que no se tuvo que bancar todo lo que vos te bancaste en ese momento por defender tus convicciones, están hablando del tema, y la que tendría que hablar del tema sos vos, como algunos otros correligionarios, no solamente yo. Y yo le dije: Raúl, el momento de hablar era aquel. Ahora la democracia, gracias a vos, está consolidada. Y les digo que si se presentara una vez más una ocasión semejante, ruego que nunca pase, tendría exactamente la misma actitud y seguramente también tendría el mismo costo político que tuve. Lucy, recordemos también, ya que estuvo acá, que Changuí y el ruso Gas votaron también en contra. No, no, se fueron también, el Changuí también. Claro. El Changuí no vino, se fue. Correcto, no votaron, correcto. No, yo me levanté extemporáneamente, fue un escándalo, pero bueno. El diario Clarín calificó como la diputada portuaria. Correcto. Bien. De modo despectivo. Orlando Storani, hijo, renunció y Freddy votó con la nariz tapada. Así es, me acuerdo, muy buen recuerdo ese. Yo quiero volver a la JRR con dos cosas que pidieron acá. Abaró acaba de pedir por escrito que recordemos el rol nuestro cuando el golpe de Pinochet. En el golpe de Pinochet nosotros teníamos la conducción del Centro de Estudiantes de Ingeniería y todos los exiliados que venían de Chile los asilamos, todos no, estudiantes de ingeniería que venían de Chile, los asilamos dentro de la facultad, dormían en la facultad, les dábamos de comer dentro del comedor que pertenecía al centro de estudiantes, y bueno, y lógicamente las marchas en aquel momento fueron espectaculares, fue el debut así más glorioso de lo que fue Juventudes Políticas, con marcha de toda la juventud argentina. Bueno, cuando salí de ingeniería nunca salieron columnas tan grandes como las que salieron en ese momento que encabezábamos nosotros como Centro de Estudiantes de Ingeniería. El otro tema, ya que se aludió a Pascual. Quiero agregarte algo acá. Sí. Quiero agregarte algo.
y es bueno que lo recuerdes, a muchos de esos asiliados me los derivaban al sindicato. Correcto. De trabajadores viales. Y algunos quedaron de comer. Che, y después algunos de ellos, como no me acuerdo cómo se llamaban, quedaron, Pablete creo que era, quedaron militando con nosotros, se quedaron en Argentina. Quedaron varios militando con nosotros. Había dos chilenos, dos comentarios. Había uno que le llamábamos el chileno que se agachaba y parecía como que iba a tirar un arma y era siempre un libro. No me acuerdo. Pero, y tomo lo del 11 de septiembre del 73 y cuento una anécdota menor. Nosotros no teníamos real noción de lo que implicaba nuestra capacidad de movilización. Así es. Cuando nos tocó salir para el 11 de septiembre, cosimos la bandera de las fuerzas radicalizadas por la liberación nacional, porque así nos llamábamos nosotros en el Buenos Aires, en la casa de Bernardo Greenspun, el que después fue ministro de Alfonsín. Muchísimos años después, yo era director del Teatro Colón y teníamos que llamar a Bortagaray. Yo lo conocía a Andrés Bortagaray, pero nada más que a Andrés Bortagaray, no sabía que había otro. Le digo, ¿quién es Bortagaray? Me dice mi secretaria, no es Andrés Bortagaray, Adrián. Es otro Bortagaray. Adrián. Bueno, lo llamo. Digo, mire, soy el director del Teatro Colón, tal cosa, que esto, que lo otro, usted no me conoce. Dice, no. Pero yo lo conozco mucho a usted. Y le digo, ¿por qué? Porque usted era mi preceptor en quinto año del Nacional Buenos Aires. Usted estaba en quinto año del Nacional Buenos Aires y era el presidente del centro de estudiantes, y yo estaba en primero. Y cuando salieron las movilizaciones por Chile el 11 de septiembre, usted no se dio cuenta, pero toda nuestra división se puso atrás de la bandera de las fuerzas radicalizadas por la liberación nacional, y eso es lo que hizo que muchos de nosotros termináramos militando en el radicalismo. Es decir, nuestras banderas y nuestro poder movilizador atrajeron gente sin que nosotros ni supiésemos que estaban atrás nuestro, ¿no? Absolutamente. Yo el otro tema que quería traer es para marcar justamente este tema de la hegemonía que teníamos en Buenos Aires, en la capital federal y en la regional de Franja, que en el 74 se arma lo que se llamó el Congreso Reunificador del Movimiento Estudiantil, que me tocó presidir, junto con el tal Aventura, que era la cabeza de la JP, y Jorge Kreines, que era la cabeza del Movimiento de Orientación Reformista, de donde sale la FULBA, o sea, la vieja FUBA se pasa a llamar FULBA, Federación Unitaria por la Liberación Nacional de Buenos Aires. A mí me tocó presidir ese congreso y el presidente fue Miguel Talento y el secretario general fue Rafael Pascual. En el 75 hacemos... Y el turco Kreines, correcto, que ahora es presidente del PC. Sí. En el 75, ese congreso que antes se había hecho muy masivamente en el aula magna de la Facultad de Medicina, en el 75 ya estábamos todos clandestinos, los montos habían pasado a la clandestinidad, era un quilombo con la AAA, entonces hicimos un congreso en Lomas de Zamora, cerrado, donde el presidente es elegido Fasano, en lugar de Talento, que desapareció, y el secretario general fue Rufino Avaroa, que creo que todavía está presente acá escuchando, ¿no? Tiempos duros. De ese momento es la foto que publiqué yo para modificar, para anunciar esta charla, donde estábamos los dos rajados, y bueno, nos habíamos juntado a redactar un documento de la JRR en ese momento. Quería traer estos dos elementos porque tienen que ver con lo que era la organización del movimiento estudiantil, la hegemonía que teníamos mayoritaria en lo que era la franja de la Regional Buenos Aires, ¿no? Eso no te lo regalan, obviamente. Vamos a ir cerrando la charla. Desde ya, muchísimas gracias a nuestros oradores hoy por habernos acompañado en este segundo encuentro de este ciclo de charlas. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy también acá escuchando y bancando esta propuesta de la juventud. Les deseo a todos muy buenas noches y nos vemos la semana que viene con una charla sobre la JR durante la generación del 80. Muchísimas gracias a todos. Discúlpame que Y se pudre todo. no,
Lo que quiero decir, Bárbara, una cosita rápida, es que la verdad que ustedes marcaron, o sea, una tendencia, marcaron unas posiciones, fue fundamental, digamos, con respecto a esto, y al mismo tiempo hoy en día nos marcan, o sea, nos muestran disparadores para que de pronto nuestra nueva juventud organice y forme, digamos, de alguna forma que ellos interpreten cómo discutirlo, cómo sincerarse, cómo ver cuáles son los mecanismos y los espacios para profundizar, digamos, esto. María Rosa, cuando de pronto habló de la solidaridad entre pares y mostró la falta de pronto de incorporar al partido y a la organización. Y este es un error nuestro. En ellos está en conquistar todos esos espacios para que todo sea integral. Muy bien. Que nuestras banderas sean las banderas de la orgánica. Muy bien, Juan. Saludos a todos. Un pequeño comentario, si hay tiempo. Dale, ¿verdad? Sí. Saludos a todos, gracias. Ya es tarde. Dejar de decir a Barba. De terminar, despidieron y son los organizadores. Lucía decía. ¿Quién dijo algo? A Barba. Primero agradecer a Lucía y a Miguel por la exposición, que para nosotros son muchos recuerdos, y para otros jóvenes entender lo que fue una época de compromiso, realmente de compromiso militante. Y además un abrazo a todos los chicos de la JRR que hace tiempo que no veo, como Lucio, y que sería bueno que después de la cuarentena podamos juntarnos como lo hicimos alguna vez en la LIN y compartir tantas anécdotas y tantas cosas. Acá se dijo todo. Lo único que me quedo es un abrazo virtual a toda la gente que está en este momento compartiendo las cosas. Gracias a todos. Muy bueno. Gracias a la Estracera, gracias a Alejo. Gracias a la Estracera, esta oportunidad de contar cuando fuimos jóvenes cómo era esa juventud. Chau, chicos. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, hasta luego. Chao.